La paz del Señor sea con todos vosotros, amados hermanos. Vamos, como siempre, a dar inicio a nuestro estudio de esta noche con una alabanza para la gloria de Dios. In the sweet by and by. Amén. Inclinaremos nuestros rostros para orar al Señor. Eterno y soberano Dios, te damos gracias por el privilegio y el gozo que nos das de poder compartir tu palabra a través de este medio. Y queremos rogarte que bendigas y dirijas nuestro estudio. También especialmente aquellas almas que con corazones dispuestos vienen para recibir tu verdad salvadora. Alimenta tú a tu pueblo, Señor, con el pan de vida, de modo que todos seamos fortalecidos, iluminados y encaminados firme y correctamente hacia la vida eterna. Bendícenos pues en esta hora de estudio y guíanos, te ruego una vez más con tu Espíritu Santo, lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Una vez más, amados hermanos, sean todos bienvenidos. Y continuamos en nuestro recorrido por la epístola de Pablo a los Romanos. Ya hemos avanzado en una buena parte del mensaje que Pablo quería dejar en claro para sus lectores en cuanto a la salvación. En el capítulo 10 ya hemos avanzado en él. Quiero decir, en el capítulo 9 terminamos y ahora comenzamos hoy el capítulo 10. Nos presenta la continuación sobre el punto de el pueblo de Israel, su relación con la ley y por qué ya no pueden ser considerados un pueblo único, privilegiado o selecto por parte de Dios que retiene los oráculos divinos solo para ellos. No, Dios hoy día, al tomar a los gentiles, ha abierto para toda la tierra, para todos los hombres, para todas las razas, el Evangelio de Cristo. Ya no es algo reservado a una raza privilegiada, a un grupo selecto. El Evangelio de Cristo es para todos los pueblos, para todos nosotros. Vamos a entrar hoy en el capítulo 10, como dijimos. El versículo 1 nos dice: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. El apóstol es judío por raza, de la tribu de Benjamín, pero Benjamín se había integrado al pueblo judío después de la transmigración o el
cautiverio y desaparición de las 10 tribus del norte que componían el Israel después de Salomón. Y como tal, como judío, como miembro de esa raza, parte de ese pueblo, él expresa sus sentimientos. Ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración por Israel es para que ellos se salven. Sí, Dios quiere que todo hombre sea salvo, incluso los judíos. Pero repito una vez más, ya no hay un exclusivismo de parte de Dios para con un pueblo. Ahora es abierto, ahora es completo, ahora es total para todos los hombres, para toda la tierra, para todo aquel que quiera. Dios puso a un lado al pueblo selecto, pero no de forma individual, sino como grupo. Todo judío puede ser salvo. La salvación no es ahora solo de un pueblo. No es por medio de una raza. Es decir, ya no tenemos que buscar la salvación a través de una raza particular, a través de un pueblo único o de una nación. Ahora la salvación es por el Evangelio de Cristo. Cristo es accesible para todo aquel que sienta hambre y sed de justicia. El versículo 2 dice, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. El apóstol describe la condición de ese pueblo. Tienen celo de Dios. Eso significa que ellos respetan y se sujetan estrictamente a los preceptos de Dios, a sus ordenanzas. Es más, le han añadido. Y a esto es a lo que se refiere el apóstol cuando dice no conforme a ciencia, es decir, no conforme al plan de Dios. Ese celo carece de sabiduría, carece de entendimiento. Es celo, es verdad, es preocupación, respeto, sujeción estricta, pero carece del entendimiento del verdadero enfoque que debe dársele a la verdadera fe, a la verdadera religión de Dios. Tienen celo, pero no conforme a la sabiduría, no conforme a el conocimiento de Dios. Al tratarse de observancias externas, de tradiciones y costumbres de un legado ancestral, con las añadiduras de cada generación, se convierte en una religión de formas, una religión de maneras externas, y ello la convierte en una religión muerta. Por eso es carente de sabiduría. El problema es que esas tradiciones por las cuales ellos eran tan celosos se llegaron a convertir en sustitutos de la ley de Dios, al punto que se respetaba, se valoraba más las tradiciones de los padres que los mismos mandamientos de Dios. Un ejemplo lo presenta Jesús en Mateo capítulo 15, los versículos 1 al 6. Allí leemos: Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo: ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Respondiendo, él les dijo: ¿Por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Todos conocemos la ley del corbán. Era una ofrenda que la persona ofrecía, o sea, en este caso un hijo, ofrecía su propiedad al templo, mientras
él vivía, podía hacer uso de esa propiedad. Al morir pasaba a manos del templo, pero únicamente el dueño podía aprovechar los beneficios de esa propiedad. Así que ni el padre, ni el hermano, ni el tío, ni nadie podía sacar algún beneficio de esa propiedad. A eso alude Jesús cuando hace esta observación. Una ley establecida por ellos, una tradición de los ancianos, se imponía sobre la ley de Dios e invalidaba el mandamiento de Dios. Por ello, el apóstol dice, eran celosos, extremadamente cuidadosos de esas reglas, no conforme a ciencia, porque carecían de la sabiduría de Dios, no eran conforme al plan, a la revelación de Dios. Versículo 3. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. El problema es este. Y Pablo, ya lo hemos hablado, recalca el asunto, insiste sobre ello. El problema judío y el problema de muchos que son celosos en la ley de Dios. Pero si es como en el caso judío, no conforme a ciencia, es la misma historia de aquel pueblo. Es decir, se pone a un lado la justicia de Dios. Y lo grave es que únicamente la justicia de Cristo hace aceptable o es aceptable ante el Padre. No hay otra forma de justicia aceptable ante Dios. Cuando se pone a un lado la justicia de Dios para establecer la justicia propia, es justicia carnal, justicia egoísta, justicia humana. Y esa justicia está viciada de egoísmo, es corrupta e inaceptable ante Dios. La razón de todo esto es que la justicia de Cristo es una justicia fundamentada en la ley del cielo, en la ley de Dios, que es el amor. Recordemos que la esencia de la ley dada por Dios es el amor. Y cuando el hombre establece su justicia propia, puede tomar la ley de Dios, pero tomando la letra de la ley y usándola con el método egoísta del hombre, se cae en el terreno de la condición farisaica, de juzgar, condenar a los demás que no actúan conforme a mi criterio. El hombre se convierte en medida de justicia para los otros. El hombre se convierte en juez para sus hermanos y condena y sentencia al prójimo. Pero la justicia que es de Cristo, fundada en el amor, tiene misericordia, es bondadosa y clemente. Hay una enorme diferencia, una diferencia abismal. Y eso es lo que Pablo establece. Ignorando, poniendo de lado, haciendo a un lado la justicia de Dios, han procurado establecer la justicia de ellos, la justicia del hombre. El hombre, colocando la ley como su fuente de justicia y como su salvador, procura alcanzar esa regla. Y en ese proceso es donde ocurre lo que he mencionado. El hombre se convierte en juez para juzgar y condenar a su prójimo, y es solo una justicia viciada, una justicia corrupta, una justicia egoísta. El espíritu de profecía nos dice en La fe por la cual vivo, página 111, lo siguiente: la justicia es santidad, semejanza a Dios, y Dios es amor. Es conformidad a la ley de Dios, porque todos tus mandamientos son justicia. Y el amor, pues, es el cumplimiento de la ley. La justicia es amor. Y el amor es la luz y la vida de Dios. La justicia se incorpora en Cristo. Al recibirle a Él,
recibimos la justicia. Este texto nos deja claro que la justicia de Dios tiene en esencia ese principio, el amor celestial, el amor que Cristo vino a mostrarnos, ese amor encarnado en la persona de Cristo, en su misericordia, en su bondad, en su paciencia, donde ni siquiera condenó a los que lo clavaban en la cruz. Por el contrario, dijo: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Eso es justicia. El amor llevado a su expresión práctica, física, material. Por eso, el amor, quiero decir, el hombre no puede generar esa justicia por sí mismo. Se necesita del agente divino que obre en él el cambio del cual hemos ya hablado. De hecho, encontramos en la Biblia, en Isaías 64:6, que la justicia humana es comparable a un trapo de inmundicia. Leamos: si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Esa es la realidad de la justicia humana. El procurar ser mejores que los demás no es sino una carrera de competencia por mayor santidad, en la que procuro ser mejor, más santo, más perfecto que el otro. Y cuando me siento que voy delante, que soy mejor que el otro, solo tengo palabras de condenación y sentencia para el otro. Eso es corrupto a los ojos de Dios. Esa es la justicia del hombre. Por ello dice el apóstol: procurando establecer su justicia, pusieron a un lado la justicia de Dios. Y debo decir que una religión basada en un culto arreglado por el hombre, basado en su justicia propia, es una religión muerta, vacía, carente de toda vitalidad, y que solo conduce a un formalismo del cual solo se vive cuando se cumplen esas formas. De resto, no hay nada en esa religión. Ahora el versículo 4 nos señala: porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Después de señalar que, habiendo ignorado la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, los judíos no se sujetaron a la justicia de Dios. Porque la ley, cuando se entiende en su verdadero significado, contenido, tiene un propósito. El fin de la ley es Cristo. Lamentablemente, este texto ha sido utilizado por muchos para afirmar que la ley terminó cuando Cristo murió en la cruz y que en consecuencia ya no hay ley. Así que no tenemos que guardar ninguna ley. Repito, todo esto es tan ciego, tan torpe como la actitud judía que pone a un lado la justicia de Dios para establecer su propia justicia. El apóstol nunca, jamás quiso señalar tal cosa. El apóstol está hablando del propósito de la ley, el objetivo de la ley. Y lo confirmamos con las palabras de Pedro en su primera epístola, capítulo 1, versículo 9. Obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. El fin de vuestra fe. Por supuesto que el final de la fe, que se termina la fe, se acabó la fe y entonces somos salvos, nada más absurdo. En este sentido, la única manera de entender correctamente es que el propósito de la fe, el objetivo de la fe, el blanco de la fe es la salvación de las almas. Y en ese mismo sentido se debe entender el
fin de la ley es Cristo. El propósito de la ley es Cristo. El blanco de la ley es Cristo. ¿Por qué? Porque la ley es nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Gálatas 3. Sí, Gálatas 3 nos dice que la ley es el ayo, ese conductor, ese guía que nos toma de donde nos encontramos hundidos en nuestras miserias, en nuestra corrupción, en nuestra vileza, para llevarnos a Cristo. La ley simplemente nos muestra nuestro verdadero carácter, nuestra verdadera condición. Ya hemos explicado que la ley no puede perdonar, la ley no puede justificarnos. La ley nos muestra nuestra verdadera condición, nuestro estado real, y cuando sentimos esa realidad, cuando abrimos los ojos a nuestro verdadero estado, entonces podemos clamar como aquel hombre de Romanos 7, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y la respuesta está allí. Gracias doy a Dios por Jesucristo. Sí, la ley, al hacerme sentir la miseria de mi condición, me hace también ver que hay un Salvador, que hay una solución, no en la ley, porque ella no tiene la solución, pero sí en Cristo. Y esto es lo que Pablo afirma categóricamente aquí. El propósito de la ley es hacernos sentir nuestro estado miserable para que sintamos hambre y sed de justicia, no de la ley, sino en Cristo, porque Él es el único que puede darla. Para justicia, por supuesto. Si la justicia es el amor, encerrada en la ley misma, pero que el hombre no puede cumplir por sus propios medios, solo Cristo posee la capacidad de darnos esa justicia, el poder de transformar nuestras almas de modo que ya no seamos más egoístas sino espirituales. Así que el propósito, el objetivo, el blanco de la ley es señalarnos a Cristo porque en Él está la única fuente de justicia. Recordemos, el error del pueblo judío fue creer que podían obtener la justicia a través de la ley. Pablo dice, ese fue su error, fue su equivocación. En realidad, la ley tiene como propósito mostrarnos a Cristo. Pero al rechazar a Cristo, la única fuente de justicia para el ser humano, tropezaron y cayeron. Porque ¿dónde más sino en Cristo puede obtenerse justicia? Y al rechazar a Cristo no hay posibilidad de justicia. También podría entenderse, algunos lo han enseñado de esa forma, que es el fin de la religión que hace de la ley su Salvador. Pero yo me inclino por la primera opción, porque en realidad tanto la ley ceremonial que apuntaba a un Mesías que había de venir como el Cordero de Dios para quitar el pecado del mundo, como la ley moral que señala el pecado en su verdadero contenido y significado, ambos principios, ambos preceptos, ceremonial, moral, nos llevan siempre a Cristo. Versículo 5. Porque la justicia que es por la ley de Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Ok. Ahora Pablo empieza a explicar por qué el fin, el objetivo, el propósito de la ley es Cristo. Y únicamente Cristo. Repito, hermanos, no hay otra fuente de justicia para nosotros. Únicamente Cristo. Bien. Pablo cita Levíticos 18:5. Dice, por tanto guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre vivirá en ellos, yo Jehová. El problema depende cómo enfoquemos ese texto. Si como los judíos lo tomamos enfocándonos a nosotros mismos como la vía para alcanzar la justicia de la ley, entonces fracasamos.
Es un problema. Repito, hay dos maneras de entender ese texto. Repito, por tanto guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre vivirá en ellos. Entonces pareciera, bueno, si yo guardo la ley, vivo por ellos, entonces ya, soy salvo. No, cuidado con eso. La revelación de Dios planteada en Levíticos 18:5 es real, auténtica, correcta. El problema está cómo asumo esa verdad presentada en la Biblia. Si la asumo que, bueno, yo voy ahora a guardar esa ley para tener la justicia de la ley y enfoco mi persona como el elemento de esfuerzo, de trabajo y de acción para obtener la justicia, entonces yo, el hombre, está trabajando por sí mismo para obtener justicia y el resultado va a ser el hombre de Romanos 7. Frustración y fracaso. No hay otro resultado en cuanto a esos esfuerzos. Ese fue el error judío. En su celo, no conforme a ciencia, creyeron que podían por sí mismos vivir las demandas de la ley. Y esto, como ya lo hemos señalado, demostró que solo condujo a su fracaso. Porque es un imposible. Ya hemos dicho, repito una vez más, Romanos 8:7. Por cuanto la intención de la carne es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede. Por ello, los judíos se estrellaron contra esa realidad y tropezaron en Cristo al rechazarlo, porque era el único que podía darles justicia. Y ellos rechazan la única posibilidad, cuando el gran propósito de la ley es precisamente Cristo. Pero cuando el hombre aparta de sí mismo su vista y fija todo su interés en Cristo Jesús, entonces, por depender de Cristo, por vivir en Cristo, por estar en Cristo, la ley pasa a ser parte de él. Cristo se encarga de grabar, de escribir en la mente, en el corazón, los preceptos de la ley. Eso significa que tú eres parte de la ley y la ley es parte de ti. Y ahora se vive en la práctica, en tu vida diaria, en el hogar, en el trabajo, en la calle, en los negocios y en todas las cosas, toda la santidad de la ley, toda la justicia de la ley, porque Cristo, que está en ti, que vive en ti, obra el querer y el hacer todo lo que la ley pide. ¿Y qué es lo que la ley pide? Amar a tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Y ese amor por el prójimo se va a ver en tu relación con el sexo opuesto, en tu relación, en las transacciones comerciales, en tu trato con la familia, en todas las cosas. El amor del cielo, que es la justicia del cielo, se revela a través de ti cuando Cristo vive en ti. Así que el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Amén. Sí. Pero el hombre que haga estas cosas porque Cristo está en él, porque Cristo obra en él, porque Cristo vive en él, esa obediencia, no por nosotros mismos. No se trata de una observancia externa de formas religiosas y de tradiciones humanas. No, es una vida de amor genuino, real, práctico. Versículo 6. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón quién subirá al cielo. Esto es para traer abajo a Cristo. El apóstol está tratando de hacernos entender el problema. ¿Cómo tomamos la palabra de Dios? La palabra de Dios dice verdades claras. El apóstol no está tratando de decir que Moisés estableció una ley para que se guardara carnalmente. No. La justicia que es por la ley es aquella que se toma humanamente y que dice, bueno, yo voy a vivir la ley. Esa es la justicia que es por la ley. La justicia que es por las obras, cuando el hombre
enfoca sus esfuerzos, su trabajo, su religión en él mismo para vivir por él mismo la ley. Pero la justicia que es por la fe dice, no digas en tu corazón quién subirá al cielo. Esto es para traer abajo a Cristo. ¿Cómo entendemos eso? Deuteronomio 30, 11 al 13. Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. No está en el cielo para que digas, ¿quién subirá al cielo? ¿O quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos? Ni está al otro lado del mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos? Es interesante, esta es la cita a la que hace referencia el apóstol Pablo, pero la forma como él lo presenta difiere del texto original, porque Pablo inspiradamente cambia los términos para aplicarlo a Cristo. En vez del mandamiento, él habla de Cristo. Y esto es grandioso, porque ¿quién subirá al cielo para bajarnos la ley para que la cumplamos? Pablo dice, ¿quién subirá al cielo para hacernos bajar a Cristo de allá? Noten bien, el enfoque primario es la ley y entonces, bueno, la ley está cerca de ti, yo la voy a cumplir, la voy a obedecer. Pero Pablo dice, no era ese el propósito. El propósito es que se viera a Dios, a Cristo. Y cuando él dice, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo, como si Cristo no hubiese venido. Pablo está hablando de un Cristo que ya vino, un Cristo que ya fue sacrificado por nosotros, un Cristo que fue crucificado por ti y por mí. La justicia que es por la fe no necesita decir, bueno, pero ¿y si Cristo es la justicia, quién va a subir al cielo para bajarlo de allá? Cristo ya vino. Cristo ya murió por ti. Cristo ya dio su vida por ti. Ya estuvo en esta tierra. Ya es un hecho real, concreto, cierto. Así que no necesitas pensar de esa manera. Y luego el versículo 7. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Pablo no dice quién pasará el mar, sino dice quién descenderá al abismo. Él, repito, hace un cambio porque ahora él toma el texto y lo transfiere a Cristo. Él es inspirado por Dios y por esa inspiración tiene todo el valor. Si Cristo no hubiese resucitado, no tuviésemos un Salvador viviente que intercede por nosotros. La fe se aferra a esa realidad. Cristo es un Cristo viviente, resucitado, que asciende a los cielos y que ahora está a la diestra de Dios o como sumo sacerdote en el santuario del cielo, intercediendo por ti y por mí. Así que no tenemos que preocuparnos, no tenemos que dudar. La fe se aferra a esa realidad, a un Cristo crucificado, a un Cristo resucitado, a un Cristo viviente en el cielo, un Cristo próximo a venir. Esa es la justicia que es por la fe, porque la justicia que es por la fe acepta a Cristo, fuente de justicia, única de hecho, Cristo como el único que puede darnos justicia. Se aferra a un Cristo crucificado, a un Cristo resucitado, a un Cristo viviente que está en el cielo y que pronto vendrá. Cuando nos aferramos con toda nuestra fe a esa realidad, entonces tenemos a Cristo en nuestros corazones y tenemos justicia. Versículo 8. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Deuteronomio 30, 14. Porque muy cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón para que la cumplas.
Ok, el apóstol sigue la secuencia de los versículos anteriores porque es el texto de Deuteronomio 30 y ahora hace una aplicación a Cristo directamente como fuente de justicia, no de la ley, porque no podemos lograr justicia por la observancia humana de la ley, sino únicamente a través de Cristo. Ahora la palabra está en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas, para que la vivas. El versículo 9 aclara ese sentido. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Si confiesas que Cristo es Dios, que Cristo es el Hijo de Dios, si lo crees de todo corazón y lo abrazas con toda tu fe, a ese Cristo resucitado, ese Cristo triunfante, viviente, entonces tienes justicia y serás salvo. Confesar y creer, dos cosas. Es importante considerar con cuidado porque algunas personas me han dicho, no necesitamos guardar ley. Solamente cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Todo lo que necesitamos hacer es confesar con nuestra boca que Cristo es Dios, creerlo y ya. Nada más se necesita para ser salvo. Digo que hay que entender el significado de este mensaje, de estas palabras, porque los demonios han confesado a Cristo. Como lo oyen. Vamos a leerlo. Lucas 4, 33 y 34 nos da un ejemplo de muchos al respecto. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz diciendo, déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. ¡Qué confesión, hermanos! Un demonio confesando que Cristo es el Santo de Dios, el Hijo de Dios, el Mesías de Dios. Un demonio lo confiesa. Pero esa confesión no le valida la salvación. Los demonios no se salvan. El verdadero cristiano, hermanos, va a confesar a Cristo de dos formas. Con sus palabras, al predicarlo, al testificar de él, y con su vida práctica. El hombre que vive en pecados puede profesar una religión, puede profesar ser cristiano, pero con sus hechos está negando a Cristo. El apóstol Juan dice, el que dice yo le conozco, pero no guarda sus mandamientos, es mentiroso y la verdad no está en él. Es interesante esto. Primera de Juan 2:3. Pueden verlo. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos es mentiroso y la verdad no está en él. Así que la confesión de Cristo lleva dos fases. La confesión verbal de palabra al predicar a Cristo y la confesión del carácter, de la conducta, de los hechos por las obras. Porque yo puedo hablar muy bien, puedo ser elocuente en testificar verbalmente de Cristo, pero si mi conducta, mi carácter, mi forma de vida está lejos de asemejarse a la de Cristo y soy mundano en mis prácticas, en mi carácter, en mi vida material, no solamente estoy negando a Cristo, estoy pisoteando el nombre de Cristo y debemos ser sumamente cuidadosos con esto. Así que los que afirman que solo con decir yo creo, colocan la religión de Cristo al nivel de la confesión de los demonios. Y esta
es la verdad que nos presenta también el apóstol Santiago. Tú dices que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Santiago 2:19. Así que debemos tener cuidado con la forma como tomamos estos textos para hacer afirmaciones de ese tipo. Bien, ya se ha explicado y repetido que la salvación conlleva una completa transformación de la vida y el carácter, de modo que Cristo se hace visible en la vida del creyente, en su vida práctica, en sus hechos, en su conducta, en su forma de ser. De hecho, ese es el testimonio de mayor peso y de mayor influencia. Puede ser que una persona no sea muy elocuente en su forma de hablar de la fe, pero si su conducta, sus maneras, su carácter se identifican con la vida de Cristo, su sola manera de vivir, su sola manera de ser es un testimonio permanente y una reprensión constante contra el pecado. De hecho, habla con mayor poder que las palabras. Versículo 10. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Ya. Con el corazón se cree para justicia porque con el corazón aceptamos. El corazón representa tus convicciones, tus sentimientos, tus emociones, tu vida interior, lo que tú eres en realidad internamente. Cuando internamente tú has abrazado con toda tu confianza, tu fe, tu esperanza a Cristo, Cristo forma parte de ti, entonces tú eres uno con Cristo. Tu mente está en Cristo, tu corazón está en Cristo, tu voluntad se ha fusionado con la de Cristo, tu carácter revela a Cristo, eres uno con Jesús. Como dijo él, estad en mí y yo en vosotros. En este caso, entonces, se cree, se vive para justicia. Pero recuerden, Cristo es la justicia. Y cuando Él mora en el corazón, la justicia del cielo, que es el amor, es algo propio de tu vida. Y se va a revelar, quiero insistir sobre eso, en tu carácter, en tu manera de ser, en tu vida práctica, en todos tus negocios, actividades, en tu vida. La confesión verbal, sí, es necesaria. Es necesario que confesemos. Yo soy cristiano. Yo no hago esto porque soy cristiano. Yo no participo de esto porque soy cristiano. Yo no tomo licor porque soy cristiano. Yo no fumo porque soy cristiano. Yo no ando en borracheras, ni en fiestas, ni en orgías porque soy cristiano. Estamos confesando con nuestra boca nuestra fe. Las dos cosas son esenciales. Así que no es solo decir yo soy cristiano, es vivir como cristiano. Es vivir la vida de Cristo. Con el corazón lo creemos, con la boca lo confesamos y en nuestra vida práctica revelamos al mundo que Cristo vive en nosotros y nosotros en Cristo. Quiera el Señor bendecirnos para que esa sea nuestra experiencia. Amén. Les invito a que elevemos una oración a nuestro Dios. Querido Padre que estás en los cielos, te damos gracias porque a través de esta epístola tú nos muestras en qué consiste la verdadera vida cristiana. No solo en palabras, sino que deben haber hechos concretos que revelen que tú estás en nosotros y nosotros en ti. Señor, permite que tu Espíritu Santo haga plena morada en nuestras vidas y que nuestra confesión de ti, Señor, sea genuina. Por nuestra vida práctica y por nuestras confesiones verbales podamos revelar al mundo que te pertenecemos y que somos tu propiedad porque hemos sido redimidos por tu sangre. Quédate con nosotros esta noche, bendice a cada uno de los que se han unido a este estudio, que tu gracia
sea su escudo protector en estos tiempos de peligro, y tu gracia divina nos conduzca siempre por el camino de la vida, por el camino de la justicia hasta la eternidad. Lo pedimos todo en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga, amados hermanos. Mañana, con la gracia del Señor, continuamos nuestro estudio.